Hola, hola, bendiciones, muy buenos días. Bueno, seguimos acá en este devocional retomando. Espero veas los videos anteriores que fueron muy buenos, pero tenemos que continuar con el devocional. Vamos con el capítulo 6 del verso 60 al verso 71 y aquí vamos a ver el resultado de lo que pasa después de escuchar la palabra de Jesucristo. Yo soy el pan de vida. ¿Listo? Palabras de vida eterna se titula esta enseñanza. Entonces, cuando los discípulos escuchan esta palabra, dicen: ¿quién puede oír esta palabra? Y Jesús en el verso 61, sabiendo que estaban murmurando o escuchando lo que estaban murmurando, dice: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, Jesús les decía: esta palabra les ofende porque ellos no podían comprender. Recuerden que cuando Jesús enseñaba en parábolas y las personas no podían comprender. ¿Por qué era necesario esto? Porque Él sabía a quién le estaba predicando. Él tenía que buscar que las personas se humillaran, que las personas se acercaran a Él con un corazón constricto, y allí iba a ser revelada la verdad. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos han predicado, nos han enseñado y no nos acercábamos a Jesucristo, como que esas palabras eran encubiertas hasta que nos arrepentimos y allí el velo se rasga. Entonces en el verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Él es el verbo era con Dios, Él es el principio con Dios. O sea, el mismo que da la vida eterna les estaba predicando y les estaba diciendo: yo soy la vida eterna, yo soy el pan que da vida. Pero ellos no comprendían que Jesús les hablaba de una vida eterna. Cuando Jesús decía: coman y beban de mi carne, les estaba diciendo que si creían en Él, que si se convencían de que Él era el Hijo de Dios, entonces iban a tener vida eterna. Pero recuerden que era una metáfora. ¿Listo? En Deuteronomio 2.14 dice: Primera Deuteronomio 2.14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa esta palabra natural? Significa sensuales. O sea, ellos tenían, no todos, la mayoría de las personas que seguían a Jesús en ese entonces era porque les daba de comer, era por los milagros, pero en sí no eran porque estaban convencidos de que era el Cristo del que se predicaba en Isaías, en Ezequiel, sino que ellos le seguían por una necesidad. ¿Listo? Entonces ellos tenían una mente sensual, mundana, que no comprendía lo sobrenatural que Jesús les estaba predicando. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregarlo. Nosotros estamos desnudos frente a Dios. No hay nada oculto para Él. Él conoce nuestros pensamientos. Lee Salmo 19, verso 14. Lee también Salmo 139, 4. Él conoce nuestro caminar, nuestro despertar. Cuando nosotros pensamos que podemos ocultarle algo a Dios, en realidad Él ya lo sabe todo. En el verso 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y aquí quiero reiterar algo, y tienes que ver los videos sobre la providencia de Dios y sobre la voluntad de Dios para que comprendas esto mucho mejor. ¿Por qué el Padre no nos presenta a Jesús como lo está diciendo? Nadie puede venir a mí si no es dado por el Padre, porque no hay un corazón arrepentido, porque no hay un corazón constricto y humillado. Dice Salmos 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado no despreciarás
tú, oh Dios. Y recuerda 2 de Pedro 3:9, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos. Entonces no te dejes engañar por el enemigo de que tú estás destinado para hacer el mal, que tú estás destinado para la perversión. No, si tú te humillas, vas a acercarte a Jesús, porque Él no te va a rechazar. Y ya terminando en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esto se llama apostasía, y aquí también saldría un gran tema para la siguiente semana. ¿Y qué es la apostasía? Sí, la apostasía es abandonar un camino que yo ya he elegido, un camino religioso, es apostasía, ¿sí? Entonces aquí muchos apostataron contra Jesús, lo abandonaron, no estaban realmente cimentados en la roca, porque no estaban dispuestos a creer en lo que Él les estaba enseñando. Yo soy el camino de vida eterna. Entonces, esto está escrito en 1 de Pedro 2, del capítulo 6 al 8, y yo te voy a leer 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Sí, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es como una rima aquí que acabo de leer, ¿no? Pero muchos van a la iglesia, muchos pueden inclusive hasta orar, ayunar, pero su corazón está apartado de la verdad, apartado de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No creemos en la profundidad del corazón, o no creen, perdón, en la profundidad del corazón de que realmente Jesús nos da la vida eterna. En el verso 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? O sea, aquí Él les da la oportunidad de que se aparten, porque recuerda que Jesucristo no obliga a nadie a que lo siga, es tu propia voluntad. ¿Listo? Y Pedro le dice, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos comprendían que Cristo era el Mesías del cual habían predicado sus antepasados. Ellos tenían experiencias vivenciales con Jesús. Ellos podían experimentar la gloria. Y yo quiero orar para que experimentes la gloria del Señor. ¿Listo? Entonces ya aquí en el verso 70 Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y a uno de vosotros es diablo. Aquí empieza a hablar del falso acusador que va a utilizar a Judas para traicionarle. Quiero orar en esta mañana para que te fortalezcas en el conocimiento de Dios. Tú no eres instrumento del diablo, tú eres instrumento del Señor. Que Dios te fortalezca y que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, te reafirme en el conocimiento de Dios y que sigas creciendo en el conocimiento del Señor. Nos vemos mañana, intercesión, no te la pierdas. Buen fin de semana. Bye. Hasta la próxima.